revisando las noticias en el mundo. Lo hacemos con la portada del diario digital Outpaper, diario digital ecuatoriano, que hoy señala el estado de excepción y militares a las calles. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción a nivel nacional por 60 días. Así, apunta a que las Fuerzas Armadas se unan al trabajo de la Policía Nacional en las calles. En todo el territorio nacional, Guayas tendrá principal atención ya que sufre una ola delictiva. Estas declaraciones que se dan por parte del presidente Guillermo Lasso fueron en el contexto, primero, de la denuncia masiva de ciudadanos en el Guayas, particularmente en la ciudad de Guayaquil, donde en los últimos días, si bien siempre ha sido un tema de atención en la seguridad en la provincia del Guayas, en los últimos días se ha reportado diferentes enfrentamientos, incluso entre la Policía Nacional y las propias personas en lugares públicos, entre ladrones y la Policía Nacional. Una de las últimas noticias que conmocionó al país fue el fallecimiento de un niño en medio de un enfrentamiento, esto en la ciudad de Guayaquil. Asimismo, este anuncio se da en medio de un reclamo social y popular. Recordemos que asimismo la provincia de Guayas, Manabí y otras provincias que se sumaron ayer a un pronunciamiento, particularmente en la costa ecuatoriana, en relación al incumplimiento de promesas por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Por ejemplo, una de las medidas que sostienen es estas acciones populares y un llamado a que se congele el precio del combustible, que se revise asimismo el precio de la saca de arroz, e incluso los maestros a esto incluyeron que no se ha cumplido la ley orgánica de educación. En ese sentido también ayer la CONAIE hacía un pronunciamiento junto al Frente Unitario de Trabajadores, donde se movilizarán a nivel nacional asimismo el 26 de octubre. Así que ciertos sectores, si bien califican que el presidente Guillermo Lasso debe tomar medidas urgentes frente a la inseguridad en el país, que se incrementa y se agrava en medio de la situación de la pandemia, en la situación económica, en la situación social. También otros sectores apuntan, por ejemplo, el sector indígena, que el presidente toma también este estado de excepción para impedir las movilizaciones. Seguimos, nos vamos ahora hasta Bolivia con Correo del Sur, diario boliviano, que hoy titula Denuncias cruzadas. El gobierno habla del intento de magnicidio, creemos, de golpe de Evo a Arce. Vemos diferentes visiones sobre una realidad pese al pronunciamiento ya del gobierno y asimismo por el propio presidente Arce en torno a los intentos desestabilizadores por parte de la derecha boliviana. Del Castillo dice que un ministro de Áñez contactó a mercenarios para que atenten contra el presidente. Los nombrados por el ministro, ampliamos esta información, los nombrados por el ministro están vinculados con el crimen del presidente haitiano. Del Castillo señala que los sicarios llegaron al país días antes de las elecciones del 2020. El Pacto de Unidad refuerza su estado de emergencia en defensa de Arce y contra la derecha. Asimismo, en este contexto, creemos denuncia que Morales urde un golpe contra todas las autoridades electas del país. La fuerza opositora habla de artimañas de Evo y su entorno para recobrar el poder a toda costa. Y por último, agrega que Arce es un presidente sitiado sin poder para detenerlo. Diferentes visiones sobre un mismo escenario. Lo que sí ha quedado claro y parte de lo que ha venido recabando el gobierno, las diferentes investigaciones, no solo en territorio boliviano, sino también en el exterior, es apuntar justamente al plan de la derecha desde el inicio del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales y lo que también se traduce ahora al primer año de gestión del presidente Arce en diferentes intentos también desestabilizadores, y eso es lo que el gobierno ha planteado en los últimos días. Nos vamos ahora con noticias en la Argentina, con página 12, diario argentino, quiero decir, el Día del Trabajador. Este diario señala hoy grandes columnas de trabajadores marcharon en el centro y el Bajo Porteño, convocados por todas las corrientes de la CGT por el Día de la Lealtad. En línea con el gobierno respaldaron una alianza entre la producción y el trabajo que haga posible un crecimiento con justicia social y repudiaron las iniciativas opositoras para eliminar la protección social. Allí la fotografía
de esta jornada en Argentina. Me voy ahora a Colombia con la portada de Publimetro. Así, sí, así, no. Diferentes escenarios en torno también a la situación interna colombiana, con una multitudinaria marcha en Santiago y otras tantas en el resto del país. Esto debo decir que es Publimetro, pero de Chile, me corrijo. Con una multitudinaria marcha en Santiago y otras tantas en el resto del país se conmemoró el segundo aniversario del 18 de octubre. Otra línea que levanta hoy Publimetro en Chile, y con tantas veces en el estallido la protesta derivó en destrucción y saqueos, incluido un incendio en la escalera de acceso al Cerro Santa Lucía. Y por último, lamentable que una vez más se ve el rostro de la violencia que quiere ejercer algunos delincuentes, dijo el ministro Delgado. Vemos dos fotografías que resumen una jornada nuevamente histórica en Chile en el contexto del estallido social, que en ese momento buscaba reivindicar los derechos de los y las chilenas, y si bien el escenario final fue parte de estos ataques y estos enfrentamientos y asimismo una serie de saqueos que fueron reportados por redes sociales, la consigna de esta movilización y la consigna del pueblo chileno ha sido, primero en el contexto también difícil que enfrenta ahora Piñera en torno a los Pandora Papers, es justamente visibilizar las luchas del pueblo chileno, por ejemplo, también el reclamo que hacen los pueblos originarios en ese país, y además también la represión por parte de carabineros y las víctimas que tuvo el estallido social en su momento. Seguimos con más noticias, nos vamos ahora con nuestra casa informativa Telesur, que hoy en su portal señala, el presidente de Venezuela señala, el secuestro de la Alexaf viola los instrumentos de protección diplomática. El mandatario venezolano destacó la integridad del diplomático Alexaf en su labor de colaborar para ayudar al país. En otros temas, Telesur señala hoy, el Foro de Sao Paulo repudia el secuestro del diplomático SAF por los Estados Unidos. Se denuncia también que persisten asesinatos de ciudadanos venezolanos en Colombia. Y en Cuba se aproxima ya al 70% de población vacunada contra la COVID-19. La agencia EF, agencia de noticias de España, señala hoy noticias con Ecuador y la seguridad, la fotografía del primer mandatario ecuatoriano. Ecuador declara el estado de excepción por inseguridad y blinda a la fuerza pública. El gobierno, agobiado por la inseguridad ciudadana, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y blindó a la fuerza pública, policías y militares para que ejerza la acción contra la delincuencia. Aquí una precisión de EF cuando habla de blindar a la seguridad, a la fuerza pública, quiero decir. Lazo en su declaración hablaba, primero argumentaba que esto se da debido a la presencia de narcotráfico en el país, y por otro lado hablaba de una institución, de una instancia que proteja a los militares y los policías para poder actuar frente a cualquier situación inesperada. Lo que se le corregía ayer al presidente es que ya existe eso, justamente un departamento que protege a la policía, y diferentes críticas ha generado esto, particularmente por el desconocimiento sobre este tema. Me voy hasta Nodal, vamos a Chile nuevamente. A 2 años del estallido social comenzó el debate de la nueva constitución, también el resultado de la lucha del pueblo chileno, y hubo manifestaciones en todo el país. En Colombia, señala hoy Nodal también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado por secuestro y tortura de periodista Ginette Bedoya. Este es la última portal de este bloque. Reviso brevemente también noticias.